Muy buenas noches. La Corte Constitucional convocó hoy a los tres poderes del Estado a una audiencia en la que programaba escuchar las posiciones del gobierno y de los altos tribunales de justicia sobre la llamada Justicia Especial para la Paz, JEP. Una de las altas corporaciones invitadas fue la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, su presidente, el doctor Rigoberto Echeverri, no asistió. Se parte de la base de que no fue una posición personal, sino de la corporación. La Corte Suprema, además, no ha podido elaborar, después de 8 meses de discusión, la terna para aspirantes a magistrados a la Corte Constitucional. Y para elegir al magistrado Echeverri como presidente de la Corte tardó 5 meses y fueron necesarias más de 10 sesiones plenarias. ¿Qué es lo que pasa en la Corte? ¿Por qué está tan dividida? ¿Qué es lo que la traba? El doctor Echeverri, presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia, es nuestro invitado esta noche. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, respecto al primer punto de la asistencia a la reunión hoy, pues se evaluó el temario y la forma en que estaba dispuesta la reunión de hoy, y como la Corte viene haciendo unos pronunciamientos sobre la Jurisdicción Especial de la Paz en aplicación de los acuerdos en cuestiones de extradición, como ya lo ha publicado la prensa, en acciones de tutela, pues se consideró prudente no asistir a esa reunión de hoy, previa excusa de parte de la Corte Suprema. Perdón. Sí, eso se conoce. Pero ¿cuáles son las dificultades que impiden que la Corte concurra? ¿Por qué no discuten? ¿Por qué no exponen sus posiciones? Porque precisamente se han tomado ciertas decisiones judiciales y el temor es a prejuzgar asistiendo a una audiencia de este tipo donde iba a haber un debate. Entonces, para evitar ese prejuzgamiento respecto de algunos temas que se han tratado sobre la amnistía y otros eventos, se prefirió no asistir. Pero mire, doctor Echeverri, con todo respeto, ustedes han prejuzgado entonces porque ustedes sí han expresado una posición adversa a la JEP. No, nosotros lo que se presentó el año pasado fue unos puntos que se le presentaron al gobierno donde se le pedía que se le incluyeran algunas cosas a la JEP. No que estuviéramos en contra ni que la sala penal estuviera en contra. Precisamente entre esos puntos aceptaba la Jurisdicción Especial de Paz, el primer punto, pero que haya estado en contra especialmente la... No dije en contra, observaciones. Sí, se hicieron algunas observaciones el año pasado. Exacto. ¿Eso era perjuzgar o no? No, lo que pasa es que no había salido todavía la regulación en el Congreso, ya está la ley y está vigente y ya se está aplicando. ¿Y las observaciones que ustedes hicieron en ese documento fueron atendidas? En algunas partes sí. ¿Y en otras no? En algunas no. ¿Eso les molestó? No ha molestado, no se volvió a hacer otro pronunciamiento de la Corte respecto al tema. ¿Pero ustedes cómo ven la JEP? ¿Cómo la vemos? Vemos que ya se expidió una norma que hay que empezarla a aplicar mientras entra a funcionar la JEP. Lo que esperamos es que lo más pronto posible entre a funcionar esa jurisdicción para que se termine este periodo de interinidad en la Justicia Especial de la Paz. ¿No es una ironía que la Corte Suprema de Justicia, por boca de su presidente, pida que aceleren y la Corte ha tardado 8 meses en nombrar y no ha nombrado
magistrados o candidatos para la Corte Constitucional y para designarlo usted tardaron 5 meses. A ver, lo que pasa con la terna, hablemos de la terna. Sí, señor. La terna hay 23 magistrados, actualmente 22, donde cada uno tiene su opinión personal sobre los candidatos que se han presentado. Entonces, cada candidato debe aglomerar por lo menos unos 16 votos, que es el mínimo para obtener esa mayoría y salir elegido. Ha habido varios candidatos que han obtenido una importante votación, pero no logran llegar a esos 16 votos, que es lo requerido para entrar a integrar la terna. Se han votado, pues, digamos, ya se conformó la otra terna, que ya la conoció el país, que fue una terna que fue bien recibida por el país. Actualmente en esta no se han dado esos consensos que deben haber respecto a algunos nombres. Bueno, a ti que hablemos de eso, de la terna, hablemos de usted. ¿Qué fue lo que impidió? A usted le correspondía la presidencia de la Corte, por usted era vicepresidente. ¿Por qué hubo tanta dificultad? A ver, lo que pasa es que en todos los magistrados están en derecho de llegar a la presidencia de la Corte. No, pero la tradición, con todo respeto, es que el vicepresidente suceda. A eso voy. Hay unos acuerdos de que primero la presidencia debe rotarse cada año entre las salas. Y hay otros acuerdos en que generalmente el vicepresidente entra a asumir la presidencia al año siguiente, lo que no siempre se ha cumplido. En esta ocasión se presentó el doctor Mauricio Burgos, que también tenía aspiraciones a llegar a la presidencia. Sin respetar el derecho, digamos, pues no declarado, pero tradicional. Pues era un derecho tradicional, pero él también estaba en su derecho de presentarse y se dividió la votación. Pues todos los de la sala laboral estaban en derecho. Pero ¿qué es lo que pasa en la Corte? ¿Por qué se dividen en todo? Elegir presidente se divide y tardan 5 meses. Elegir terna se divide y tardan 8 meses y no han podido. Porque al interior de la Corte se dan las discusiones sobre los temas y se dan a profundidad. Lo que pasa es que cada magistrado es independiente y autónomo, y para llegar a una votación tiene que haber un consenso sobre determinada persona. Pero a eso voy, doctor Ecer. La opinión pública tiene la idea, puede estar equivocada, no sé, de la Corte, que la Corte está francamente dividida entre un sector joven, progresista, de avanzada, y un sector tradicionalista muy influenciado por la clase política que se opone al otro. Pues yo no lo veo así desde esa perspectiva. De pronto hay gente nueva que ha entrado y que tiene sus propias ideas y sus propios candidatos. Y de pronto por eso no se logran las mayorías. Pero esto solo se llega mediante la votación y mediante el consenso. En algunos casos es fácil, en otros no. Pero ¿por qué esos personalismos en una Corte como la Suprema de Colombia? A ver, personalismos es Pues defender a un candidato y uno. a un candidato y lograr convencer a los demás. Lo que pasa es que hay veces que se logra fácil y otras veces no es tan sencillo. Pero ¿por qué hay tantos egoísmos? En el caso suyo, el doctor Burgos tenía tanto derecho como usted mismo para ser elegido presidente, pero la tradición mostraba que había que respetar eso, esa tradición. En ese caso en especial se dio la circunstancia de que cada uno sacaba 11 votos de 20. O sea, había un empate casi que técnico durante 4 meses. Y usted sabe, doctor Echeverri, que el grupo joven, digamos, de la Corte adoptó una actitud que no cedía, es decir, queremos esto y no cedemos a la politiquería que decían ese sector. Pero no sé cuál grupo será ese.
Respecto a la presidencia, cuando hay un empate, pues es muy difícil dirimirlo. Ya después de 4 meses se tuvo que tomar la decisión de cómo escoger uno de los dos. Pero ¿a usted no le parece preocupante, doctor Echeverry, que la Corte no tome decisiones? No, la Corte sí toma decisiones y todos los días. Tiempo? 8 meses. Hay veces las decisiones administrativas son complicadas, pero la Corte constantemente está decidiendo. Mire, con todo respeto, le ruego que me corrija si el planteamiento es equivocado. Hay un sector de la Corte Suprema, entiendo yo, que defiende que los magistrados que postulen para ser miembros de la Corte Constitucional sean hombres que conozcan el derecho constitucional de Colombia. Ese es un sector de la Corte. Y hay otro que parecería no estar tan convencido de eso, y que hay ciertas influencias políticas dentro de ese sector. A ver, lo que se está buscando en la Corte Constitucional es que llegue gente preparada, independiente, y eso dice un sector, que llegue gente preparada, capaz de hacerle frente a los Eso es lo que se está buscando y de pronto no ha sido fácil la No, porque hay otro sector que no quiere tanto eso, ¿no? Bueno, podrá ser, pero lo que busca la Corte es independencia y capacidad en el candidato. Sí, pero hay aspirantes que no tienen tanta capacidad, ¿no es cierto? Bueno, eso será, ya lo analizará cada magistrado en su interior. Lo están haciendo. De pronto sí, Por puede ser, ¿no? Pero digo, tan lo han hecho que no han podido elegir. Hay que lograr ese consenso y yo creo que el derrotero que se debe seguir es ese, la independencia y la capacidad para ejercer el cargo. Independencia. La idoneidad también y la imparcialidad, ¿no? Independencia y capacidad, imparcialidad. Todo lo que se le exige a un juez. Sí. En un tiempo, doctor Echeverry, en el país, en las altas cortes, operó la llamada puerta giratoria, en donde un magistrado salía de una corte y entraba a la otra y luego a la otra. Eso se acabó por un acuerdo afortunado de las cortes, afortunado. ¿A usted le parece que fue afortunado ese acuerdo? Bueno, los magistrados que salieron de la Corte Constitucional, el doctor Palacio y el doctor Vargas. El doctor Vargas, por lo menos el doctor Palacio venía de la Corte Suprema y se ha hablado de que fue un excelente magistrado. No fue, sí. Y que tenía todas las capacidades. En algunos casos hay gente que está preparada para esas... Y en otros casos no. Puede que no siempre. No, yo sé que no siempre, en otros casos no. Eso es así. Y ese sector de la Corte que piensa como usted no ha logrado alcanzar mayoría para que quienes no tengan la capacidad que el otro sector cree que debe tener, lleguen a la postulación ante el Congreso. A ver, yo siempre he pensado que lo único que se le debe exigir a los candidatos a una alta corte es lo que le digo, y vuelvo y lo repito, la independencia, idoneidad. Por eso, pero el candidato que más ha alcanzado votos, ¿cuántos logró? Ha llegado a 12, 13 votos. 15 a 16, ¿no? ¿Y eso está muy lejos todavía? Pues a 3 votos. ¿Y difícil de alcanzar? Pues en este caso ha sido complicado y no se ha llegado, ¿no? Usted está en el sector mayoritario, que piden... No sé en qué sector estaré yo. Pues digo yo, supongo. Usted está en el sector que quieren que personas con capacidad, con conocimiento... Y confío en que mis compañeros también están en ese... algunos de sus compañeros, 11, ¿no? ¿Y por qué lo convencen? Esperemos que yo espero que los compañeros estén en ese mismo
Pero ¿cuánto ese tiempo mismo más hay que derrotero. esperar, doctor Echeverry, para que, digamos, el lado mayoritario de la Corte alcance los 3 votos que necesita para que la gente que postule para la Corte Constitucional sean como ustedes quieren, de capacidad, de independencia, de conocimiento, constitucionalistas verdaderos? Yo creo que, y eso es el consenso que hay actual, es que para cuando se instale el nuevo Congreso, ahora el 20 de julio, ya tengamos lista la terna que hace falta. ¿Ese ya es un acuerdo? Pues no es un acuerdo, pero sí es un propósito. Pues ojalá, y no hay manera de lograrlo, de asegurar, usted como presidente, de una manera que se asegure, vamos a elegirlo antes del 20 de Yo julio. lo que le puedo asegurar es que voy a poner todo mi esfuerzo para que eso suceda, y yo creo que hay una gran mayoría de la Corte de que está de acuerdo conmigo. Ahora, doctor Echeverry, ¿qué debe esperar el país de la Corte Suprema de Justicia con usted como presidente inmediatamente después de comercial? ¿Qué debe esperar el país de usted, doctor Echeverry, como presidente de la Corte? A ver, yo como vocero de la Corte Suprema de Justicia lo que busco es que se mantenga la institucionalidad de la Corte como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, que se mantenga la institucionalidad y se respeten las decisiones judiciales. Esa es la misión que debe tener el presidente de la Corte Suprema. Pero no hay ninguna amenaza de que no vaya a ser así. De que pues estamos vigilando que se mantenga así. Ya ha habido varios intentos de reforma donde se ha tratado de minar, digamos, la independencia de la Corte. Actualmente no hay ningún proyecto en tránsito, pero nosotros estamos trabajando en proyecto de una reforma de la justicia que venga y provenga del interior de la propia rama, con el fin de presentarle a la opinión pública de que sí se puede hacer una reforma a la justicia y que mantenga esa independencia y esa institucionalidad de la Corte. Trabajando, doctor Echeverry, en un proyecto de reforma a la justicia para establecer fundamentalmente ¿qué? Primero, estamos estudiando cómo rediseñar el Consejo Superior para que sea más operativo. pero manteniendo las 2 salas, la disciplinaria y la administrativa. Bueno, ya la sala de lo que quedó de la reforma, la sala disciplinaria entró a funcionar, pero en otro organismo, ya no hace parte del Consejo Superior de la Judicatura. Estamos hablando desde la administración de la rama. Por eso, pero es que el Consejo Superior de la Judicatura, doctor Echeverry, prácticamente no existe hoy. Pero le quitaron la función disciplinaria. Sí, está la sala administrativa, que es donde se manejan los recursos y lo que se ha Y la pensado. propuesta de la Corte será, de la Corte Suprema, que se mantengan las 2 salas del Consejo Superior de Judicatura. No, estamos hablando de la sala administrativa. ¿De qué organismo sería el idóneo para manejar la rama judicial, para manejar los recursos? Es decir, en el proyecto que preparan y que estudian, primero, una reforma al Consejo Superior de la Judicatura actual fundamental. Ese es uno de los puntos. Segundo, se está mirando el problema, el de la tutela contra decisiones judiciales. No eliminarla, sino mirar cómo hacer el control que se haga al interior de cada jurisdicción, se haga la revisión constitucional de los fallos. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que un juez penal está concediendo pensiones o un juez civil está resolviendo sobre asuntos penales, y esto ha armado un enredo entre las jurisdicciones y ya no hay forma de establecer quién es el que da la última palabra en estos temas. pero lo que piensa proponer la Corte es
no aceptar el derecho de tutela contra decisiones judiciales? No, sí aceptarlo, pero con una revisión interna al interior de la jurisdicción ordinaria. Es decir, que no haya una injerencia de otras especialidades en la toma de las decisiones interiores, que sea, digamos, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria lo sea la Corte Suprema de Justicia. Mejor dicho, explicado de una manera mucho más cristiana, digamos, comprensible, ustedes lo que no quieren es que vía tutela la Corte Constitucional ignore o desconozca o tumbe los fallos de la Corte Suprema. Más o menos es eso, y que se organice la acción de tutela, que sea cada jurisdicción especializada, que no esté un juez penal resolviendo sobre asuntos de laborales o un juez laboral conociendo asuntos penales, porque es que el que tiene la máxima autoridad sobre la jurisdicción ordinaria es la Corte Suprema. Entonces, admitir esa injerencia de otras jurisdicciones está creando el caos en la... Dicho como le dije antes, el problema es que la Corte Constitucional tumbe fallos de la Corte Suprema vía tutela. O que un juez laboral esté tumbando decisiones de un juez penal. De un juez penal. Pregunta final, presidente. Hay sectores de la opinión pública que piensan que la Corte Suprema de Justicia está más o menos politizada. ¿Por qué? Pruebas al canto. La demora en elegir presidente por efectos de la politización de la Corte. Por ejemplo, la demora en elegir ternas de magistrados candidatos a la Corte Constitucional, Corte politizada. ¿Se está politizando la Corte Suprema? No creo yo que sea a causa de politización. Pues no sé en qué sentido la politización. No hablo de partidismo. Sí. No, hablo hablo de una decisión política en la Corte, en el sentido de que hay un sector que piensa así y otro sector que piensa de otra manera. Bueno, la verdad es que hay diversidad de criterios al interior de la Corte sobre algunos temas. Lo que no quiere decir que estemos divididos. Están súper divididos. Lo que pasa... al interior de la Corte, cada magistrado, al tener autonomía e independencia, pues siempre tiende a que no haya unanimismo en todas las decisiones. Entonces, esa es la dinámica que se maneja al interior de la sala plena. A ver, presidente, muchas gracias. La pregunta para nuestros televidentes, y obviamente comenzando con usted, presidente. ¿Ustedes creen que a la Corte Constitucional deben llegar hombres de leyes, magistrados, que conozcan el derecho constitucional, que sepan ampliamente del tema, o que surjan de la clase política? Bueno, lo primero que opino yo, debe buscarse en un magistrado es su independencia frente a los diversos temas que se puedan tratar en la Corte Constitucional. Independencia y conocimiento. Y el conocimiento, claro, tiene que tenerlo para poder guardar esa independencia frente a ciertos temas que exige la separación de poderes en toda democracia. Dentro de los juristas que están aspirando a ser parte de la terna que ustedes deben proponer al Congreso de la República para que elijan al magistrado de la Corte Constitucional, ¿hay quienes están influenciados por la política? No sabría yo, habría que preguntarle a ellos, ¿no? ¿Pero usted no ha advertido eso? No, yo he estado mirando los candidatos y buscando los perfiles que se consideran son los mejores para esa Esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo con la posición del presidente de la Corte Suprema, doctor Echeverría, en el sentido de que quien postule, nomine la Corte Suprema,
para ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional sea independiente y constitucionalista. Sí. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Doctor y señores, muchas gracias. Muchas gracias. Vienen las noticias del día, emisión central del Noticiero CNI.